Ya, estamos saliendo ya, estimados amigos, auditores, buenas noches, gusto en saludarles. ¿Quién les habla? Jorge Osorio, y estamos nuevamente en un programa especial, tal como lo habíamos anunciado el día de hoy en nuestras redes sociales. Estamos con un invitado de lujo, nos estamos vistiendo de fraco hoy día, con una entrevista internacional, con una eminencia en lo que respecta a la epidemiología. Así que antes de presentar a nuestro gran invitado, quiero dar las gracias, primero que nada, a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire, a Radio Mirador del Gallo. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio, que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. En ese dicho sitio web, ustedes encontrarán, una vez finalizada esta entrevista, quedará automáticamente entrelazada a dicho sitio. Además, indicarles que en ese sitio ustedes encontrarán una variedad de entrevistas. Ya tuvimos a la doctora Chinda Brandolino también, así que el día de hoy vamos a presentar a un gran compatriota, digamos, a la doctora Chinda Brandolino. Luego lo vamos a saludar. Quiero saludar también a Mario Jara, que es la persona que está compartiendo este video en las redes sociales. Mi partner y amigo Jorge Zamora, que se encuentra en la segunda región del país, en la linda comuna de Antofagasta, también está compartiendo este video, masificándolo en las redes sociales. Y dicho eso, antes de ingresar, digamos, y presentar a nuestro gran invitado, quiero leerles algo, estimados amigos. Estimados amigos y amigas, conforme a la estructura de la radio comunitaria y las temáticas abordadas no nos permiten trabajar como otros radios bajo el sistema de auspicios y publicidad. Le informamos que está abierto un Patreon para recibir aportes voluntarios que nos permitan abordar los costos naturales para el funcionamiento de un medio alternativo como este. En los comentarios les dejaremos el link para quien quiera y pueda nos aporte en nuestro trabajo de informar todo aquello que ocultan los grandes medios de comunicación. Dicho eso, tengo el agrado de dejar con ustedes y presentar desde la hermana, digamos, de nuestro hermano país, Argentina, al gran epidemiólogo, el doctor Ramiro Salazar. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, gusto en saludarle y gracias por aceptar esta invitación de acá de Chile. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, es un gran gusto para mí participar de este encuentro y que realmente me llena de orgullo estar conversando con un país hermano a quien queremos tanto y con quien hemos sufrido también mucho por la liberación de nuestros pueblos, por la independencia de nuestros pueblos. Y aquí en eso estamos hermanados. Por eso mismo es que, por esa libertad por la cual hemos luchado durante tanto tiempo, es que también estamos presentes aquí a ver si podemos recuperar las libertades perdidas, que están garantizadas por la Constitución, pero ahora están anuladas. Usted lo ha dicho, estimado doctor, la verdad que estamos enfrentando, y el tema de hoy es ver, dilucidar con la información que usted nos pueda aportar mediante su especialidad, los estudios que usted posee, digamos, para ver qué tal de efectividad, digamos, si existe realmente esta pandemia, si los números ameritan, digamos, las medidas de confinamiento, el uso de la mascarilla. Queremos también conversar un poco sobre el rol de la OMS en toda esta situación que ha tenido bastantes desaciertos. Un día dice una cosa, otro día dice otra, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de este virus que, digamos, a la fecha, la información que nosotros tenemos que todavía no está aislado. Ver el tema de los exámenes, entre ellos el PCR, que, bueno, lo ha dicho su doctor, el creador de la PCR, el doctor Carimuli, digamos, dijo que esto no medía, en definitiva, carga viral, sino que medía muestras de ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor, estimado doctor, tener la apreciación suya, su visión, reiterar, antes de presentar y darle el pase a mi gran partner, reiterar los agradecimientos por esta exclusiva entrevista a Chile. Somos el único medio hoy en día que tiene esta posibilidad de estar con su persona. Jorge Zamora, adelante, gusto en saludarte. Hola Jorge, hola Alejandro, Marion, bienvenido Ramiro aquí a este espacio. Bueno, muchas gracias por aceptar que las preguntas que te vamos a hacer seguramente, y vamos a interactuar también con los amigos ahí que ya se están conectando.
íbamos a estar viendo esta cosa que en algún momento se denomina pandemia, cuando sabemos que en algún momento la propia OMS cambió los protocolos de dictamen de pandemia tiempo atrás, es decir, sacó todo el tema de la alta mortandad para dejar solamente el contagio, el alto contagio para poder determinar estado de pandemia, siendo esta una institución que sabemos está financiada, es privada, muy de la ONU será, pero es privada, financiada principalmente por grandes lobbies farmacéuticos y la fundación de Bill y Melinda Gates, es decir, estamos hablando de personajes y de instituciones que están muy interesadas en hacer negocios con remedios y vacunas, por supuesto. Entonces, aquí estamos hablando de un conflicto de interés brutal, en el fondo, detrás de la declaración de una enfermedad X, porque esto, haciendo una analogía, sería como permitir, por ejemplo, que dentro de un conflicto entre países, una posible guerra entre países, mediara un fabricante de armas. Es más o menos eso lo que estamos viendo nosotros acá. El fabricante de armas, por supuesto, que va a hacer todo lo posible porque esos dos países se enfrenten, porque va a vender armas a ambos lados. Y en este caso, que se declare una pandemia es absolutamente funcional a los intereses de vender remedios y vacunas. Entonces, por lo tanto, partimos por ahí preguntándole, Ramiro, ¿qué le parece a usted que este gigantesco conflicto de interés que tiene la OMS respecto de esta pandemia? Sí, bueno, para la Declaración Mundial de Pandemia fue necesaria una especie de composición maquiavélica con una serie coordinada de movimientos a lo largo del mundo y que fueron sostenidas en el tiempo. Fue una obra perfectamente concebida, con algunos actores inescrupulosos que tuvieron participación fundamental en cada uno de los pasos de esta industria sanitaria que promueve la enfermedad y la muerte. Desde un principio hemos asistido a una especie digamos, de dictadura pseudocientífica, porque no hay una base cierta de los conocimientos. Un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra, y sobre esa base de falta de consolidación de la información, se ha transmitido a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud una serie de informes erróneos que han producido errores terapéuticos por parte de los médicos, porque han estado obedeciendo una serie de recomendaciones que brinda la Organización Mundial de la Salud, tanto sea para el diagnóstico de la enfermedad como para el tratamiento, que estaban con errores importantes. Esos errores estaban fundados en la poca experiencia de las autopsias que se había realizado en un principio en China, que dicen que fueron algo así como de 3 o 4, no muchas. Eso después pudo ser revisto en Italia, que realizaron más autopsias y vieron de que la fisiopatología de la enfermedad estaba más relacionado a problemas de coagulación sanguínea y pudo mejorar el tratamiento de los pacientes. Así que la OMS, como vos bien dijiste, hubo un cambio, una modificación en la definición de pandemia en el año 2009, que le retiró la condición de mortalidad a la definición y lo dejó en ese estadio, digamos, de enfermedad fácilmente transmisible, sin la consideración de mortalidad importante, digamos, o sea, de una importante cantidad de fallecidos. Otra cosa que es una novedad, pero que no es tan novedad porque ya es un test que está desde el año 2009, que es el test de PCR, reacción en cadena de polimerasa, que se realiza los hisopados de muestras nasofaríngeas, pero ese dispositivo detecta un fragmento del genoma viral, pero que no nos dice en qué condición está esa
ese fragmento de genoma, si está activo o si está inactivo, si el paciente está en el primer día de contagio o en el último, en qué situación está en el contexto de la historia de su enfermedad. Y se le denomina enfermo con el test nasofaringeo. Esto también es otra novedad, que se excluye la clínica médica, la necesidad de definir al paciente con los síntomas y signos que presenta, para empezar a hablar del paciente asintomático con un test nasofaringeo que, bueno, tiene una elevada sensibilidad, tan elevada sensibilidad que arroja pruebas también falsas positivas. Entonces, otra cuestión que también habría que ver es que ese mismo test puede dar reacciones cruzadas con coronavirus criollos, es decir, los que ya estaban circulando en nuestra comunidad, eh, y bueno, que en comparación con el virus, con el coronavirus importado, en este caso, eh, daría algunas reacciones cruzadas. También hay que ver si no da reacciones cruzadas con el material genético de algunas personas, pero obviamente que esto hay que contrastarlo con lo que son los estudios epidemiológicos de campo, porque una cosa es el estudio de ese método, el uso de ese método en laboratorio, y otra cosa es el uso del método en terreno, en grandes poblaciones. Y esto nunca fue experimentado, se puso a prueba directamente, y obviamente vamos a tener conocimiento, pero a posteriori de todo esto. El otro elemento también es... Un detalle, Ramiro, antes de que continúes con respecto a lo que comentas de la PCR. Bueno, yo vengo siguiendo el tema de la PCR desde hace mucho tiempo, porque yo inicié un canal en YouTube que se llama El Mundo al Revés, con un video precisamente sobre el tema del VIH. Y bueno, y obviamente Kary Mullis es fundamental cuando uno toca el tema del VIH. Y al mismo tiempo Kary Mullis es el inventor de la técnica de la polimerasa, la PCR. Sí. Hoy en día nosotros tenemos una técnica que se está usando para el tema de la identificación del supuesto virus, que es la TCPCR, que es la transcriptasa inversa de la polimerasa, que lo que hace es tomar un material genético del supuesto virus y convertirlo de ARN a ADN. ¿Qué hace finalmente la PCR? No detecta nada, sino que lo que hace es un sistema de clonación, es como una fotocopiadora. Tú simplemente pones allí el material genético y la máquina lo que hace es duplicar esa muestra en muchísimos ciclos, obteniendo hasta 1.000 millones o más de copias de exactamente del mismo material genético. Por lo tanto, la PCR, la TCPCR o la PCR a secas, no es un sistema para detección de carga viral, sino que es un sistema para duplicación de material genético, que es exactamente lo que decía el Nobel Kary Mullis. Por eso él reclamaba, y de hecho en un simposio en Argentina, él dijo, en Colombia, antes de fallecer, obviamente, dijo claramente de que si hubiese sabido que iban a engañar a la gente, en el fondo, con la PCR para detectar carga viral, él habría renunciado inclusive al premio Nobel. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros nos dicen que la PCR falla, no es que falle, es que no es para eso, simplemente. No es para detectar virus, es simplemente para análisis de ADN, por ejemplo, para saber si una persona, un test de paternidad, por ejemplo. Por ahí va la cosa. Claro. Pero no es para detectar virus. Es como que le llaman una técnica cualitativa y no cuantitativa. No está diciendo qué cantidad de virus hay, si el virus está vivo, si está muerto, en qué condición está. Eso es por un lado, digamos que si también decimos que si hubiésemos usado este test desde el año 2009, y bueno, tendríamos que estar en cuarentena desde el 2009, si hiciéramos la búsqueda activa de casos. Otra cosa también a considerar es que habría que ver la cantidad de enfermedades respiratorias que se tuvo en años anteriores. Es decir, me estoy refiriendo a la gripe y la neumonía, por mencionar algunas, que son preponderantes como patologías respiratorias, más otros virus. Y bueno, ¿y qué sucede cuando se introduce un nuevo virus en el mismo terreno que va a producir un impacto
en la misma población vulnerable y susceptible, es decir, en las personas mayores de edad. Bien, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando dos enfermedades semejantes, muy semejantes, compiten por el mismo terreno y por la misma población vulnerable? Es decir, se produce una competencia entre virus por la ocupación de ese terreno. Y si es ocupado por una epidemia o por la preponderancia de un virus en un terreno, no puede estar ocupado ese mismo terreno por otra infección. Es decir, como que no puede haber una sumatoria de eh, agregada de coronavirus, más influenza, más los otros cuadros de neumonía, porque lo que vamos a ver es como que va a existir un reemplazo o yo le llamo la sustitución mórbida. Es decir, eh, va a caer la cantidad de virus de gripe circulante, va a haber una menor preponderancia de diagnósticos de otras virosis, y de neumonías atípicas, que antiguamente se denominaban así. Bueno, va a ser ocupado por el diagnóstico de coronavirus, es decir, va a ocupar el terreno. Temporariamente, pero ¿por qué? Porque el año que viene va a volver a surgir la gripe, porque es un virus que nos viene acompañando desde hace muchos años. Y bueno, si el coronavirus se establece como una infección a largo plazo, crónica y endémica, por así llamarlo, entonces es como que ahí sí puede ser que haya un mix de preponderancia entre las dos. Pero en esta oportunidad lo que se va a ver es que la gripe va a desaparecer del mapa. Y respecto de las vacunas, pero antes de pasar al tema de vacunas, quería mencionar que en Argentina, por ejemplo, según lo que se ve en el boletín epidemiológico, en el año 2016, nosotros tuvimos una gran cantidad de casos de gripe y de neumonías, de enfermedades respiratorias, una gran cantidad, y sin embargo no se le movió el termómetro a ninguna prensa y a ninguna estructura de salud, no se habló de saturación de los servicios, no se estuvo filmando y mediatizando cada una de las muertes, como se hizo ahora. Entonces acá también la prensa, la forma en que mediatizó el asunto, eh, tuvo un rol preponderante en la instalación de una campaña de miedo importante. Y respecto de la gripe, que nos acompaña hace muchos años, hay que tener en cuenta que cuando hay muchos casos, también hay una vacuna, o sea que evidentemente no está siendo tan efectiva como desearíamos. Y respecto al coronavirus, cuando surja la vacuna, y bueno, también estamos en la misma condición de que los virus mutan, como muta el virus de la gripe, y que por eso también será que no funciona tan bien la vacuna. eh, Vamos a estar en la misma situación con el coronavirus, es decir, se va a estar vacunando contra el coronavirus y con un virus que va a ir mutando y cambiando su condición. Entonces, la pregunta es, como estructura de salud, como política de salud, ¿a qué vamos a apostar? Vamos a apostar a la inmunidad natural, vamos a apostar a la inmunidad de la población, a fortalecerla, a mejorar las condiciones de salud, por ejemplo. ¿De qué modo? Bueno, con vitaminas, con minerales, con pautas y estilos de vida que fortalezcan la inmunidad de la población y que confiemos más en la situación inmunitaria de nuestra población, mejorándola de modos naturales, que es una forma de hacerlo. Y la otra opción que también tenemos como Estado, como salud pública, es mejorar las condiciones de vida. Es decir, las condiciones habitacionales, las condiciones de trabajo, de empleo, porque eso también genera vulnerabilidad.
Y ahora con la cuarentena atacaron sobre ese punto flaco que tiene nuestra población, que hay una gran población de vulnerables y susceptibles de ser impactados por una debacle económica. Entonces, tenemos no solamente que se nos aproxima un riesgo de muerte por coronavirus, sino que con la cuarentena hemos asegurado la muerte social, la muerte económica, la muerte cultural, la muerte deportiva, la muerte educativa, la muerte de las religiones. No hay posibilidad de congregarse. La muerte de la afectividad familiar, la muerte de la relación del hombre con el prójimo, la muerte de la relación del hombre con la naturaleza. Entonces estamos hablando de muchas muertes que han sido garantizadas por una aplicación de cuarentena sin contemplar los aspectos básicos que cualquier epidemiología del mundo señala, que dice que se debe contemplar la situación del individuo en relación con el medio ambiente, ¿sí? Y en relación con la situación del huésped, medio ambiente, y cómo se relaciona con un agente etiológico en este caso. Pero hay que trabajar sobre esas otras áreas, porque si uno modifica el medio ambiente y modifica la condición de inmunidad de la población, la situación del agente etiológico pasa a ser una pobre causa, decía un sanitarista argentino, Ramón Carrillo, que frente a la miseria de los debacles, el infortunio del hombre, bueno, la situación la situación de los microbios son pobres causas, porque uno puede trabajar en otros terrenos. Pero bueno, de todo eso no se habló, directamente se pasó a tratar a la población en su conjunto como si fueran todos iguales, y sabemos que por la extensión geográfica que tienen nuestros países, el caso de Argentina, el caso de Chile, tienen distintas realidades. No es lo mismo la región central que la región del norte, que la del sur, no es lo mismo un área urbana, alta y densamente poblada, como Santiago de Chile, versus aquellos pueblos con menos cantidad de población, o que están alejadas del contacto, tanto del contacto humano, que no tienen tanta densidad poblacional. Entonces, todos esos aspectos no han sido tenidos en cuenta. Y es necesario que se revean las medidas y se le dé un carácter más racional en función de los problemas locales. O sea, cada localidad tiene que tener una inteligencia epidemiológica para adaptar las medidas sanitarias acorde a lo que está sucediendo allí. Y no trasladar automáticamente una decisión epidemiológica de una zona central a lo que ocurre en la zona periférica. O sea, son situaciones disímiles. Yo siempre digo que no se puede comparar la situación de Argentina con Brasil, con Chile, con Uruguay, porque ninguna población es comparable con otra, porque hay muchas diferencias socioculturales, económicas, políticas, sociales, de todo tipo. Entonces, tampoco se puede comparar dos personas entre sí. Hay muchas diferencias. Entonces, ¿con qué nos podemos comparar? Con nosotros mismos. Tenemos que ver nuestra historia, cómo veníamos con las patologías respiratorias en los últimos años y cómo estamos ahora. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer con las patologías respiratorias de cara al futuro, los próximos años? Es decir, ¿de qué modo nos vamos a relacionar con esta historia del diagnóstico precoz, sensible, con un método novedoso de definir la enfermedad por el laboratorio y no por la clínica, una cierta eliminación de la mirada médica, del diagnóstico médico como jerarquía? Siempre se dijo, en la medicina la clínica manda y el resto son estudios complementarios, laboratorio, radiografía, e incluso la epidemiología, la noción de foco también es complementaria como diagnóstico.
Bueno, acá se borró del mapa la clínica, directamente no importa. Le da un test nasal positivo y lo definen como enfermo. Entonces estamos confinando a población sana bajo el supuesto de que puede transmitir un sano asintomático, pero que tiene un test de PCR positivo, puede transmitir el virus a otra persona. Bajo ese supuesto que tampoco está comprobado, porque no pueden decir en qué cantidad. Entonces, es como que nos han atropellado con un cambio en la sensibilidad de vigilancia epidemiológica, un cambio de sensibilidad en salud pública respecto a un fenómeno de enfermedad respiratoria, y también le han incorporado en consecuencia ese cambio de sensibilidad en los medios masivos de comunicación, con lo cual han llevado a una estampida de terror, miedo, pánico en la población, y eso ya constituye una enfermedad, que también ha crecido, las enfermedades mentales. Ha crecido porque encerrar a la población fomenta todo tipo de patología. Angustia, ansiedad, esto lo tenemos estudiado, hemos hecho encuestas aquí en poblaciones. Ansiedad, angustia, tristeza, enojo, depresión, todo eso se incrementa. Todo eso se incrementa. Y el tema del suicidio, que también habría que ver, porque es difícil estudiarlo, es un tema tabú, entonces tampoco hay estudios de salud mental, no hay muchos estudios epidemiológicos sobre eso, pero el impacto que tiene en la niñez, en la educación, en la adolescencia, es todo un tema. Entonces, yo creo que como sociedad en su conjunto tenemos que debatir qué vamos a hacer de aquí en más con la salud pública, si vamos a dejar eso en manos del gobierno y de las firmas que a veces patrocinan al gobierno, porque todos los gobiernos tienen, también vienen representando intereses de la comunidad, pero en algún momento es como que pasan a representar intereses de firmas importantes. Entonces necesitamos tener una epidemiología y una salud pública construida desde una base popular, desde una base colectiva, una base comunitaria. Yo digo epidemiología y salud pública del pueblo para el pueblo, no epidemiología y salud pública para las firmas. Las multinacionales en este caso. O para las multinacionales, o para los gobiernos de turno que también tienen intereses, porque bueno, hay que ver cómo llegan en la previa al gobierno, con qué tipo de apoyos llegan, ¿no? Con qué tipo de patrocinio llegan, con qué tipo de apoyos económicos llegan a sus campañas, y a qué intereses luego representan. Todo esto está en juego. La política está en juego también acá, la política partidaria, hay que ver cómo se construyen los partidos, cómo se generan los candidatos, porque ninguno de los gobiernos que tomaron estas medidas sanitarias en sus plataformas blanquearon esta situación. ¿Qué harían ante un supuesto de esta naturaleza? Como no estaban en las campañas anteriores, ahora sí van a tener que dar cuenta en las futuras campañas electorales cómo se van a relacionar con esta cuestión de la salud pública y la epidemiología, y a qué tipo de asesores y qué tipo de asesoramiento se van a llevar a cabo, porque hay que ver lo que se denominan grupos de expertos también, si no tienen conflictos de intereses. Cuando un gobierno dice, bueno, a ver, trae... El tema del financiamiento a lo científico, entre comillas. Claro, claro, porque usted dice, bueno, vamos a traer un experto, pero ese experto a su vez está también representando A una firma. A una firma, claro, es decir, tiene compromisos económicos con firmas. Entonces, hay conflictos de intereses, sobre todo en las grandes figuras científicas, que deberían ser de algún modo transparentadas y deberían ser legisladas, que aquellas personas que tienen pertenencia, que tienen apoyo y que tienen una relación estrecha con grandes firmas, no sean las mismas personas que luego vengan a asesorar al gobierno, porque evidentemente van a tener sesgada la mirada. Y es lo más bien que generalmente ocurre, por lo menos que en Chile ocurre, claro, es algo normal. Es algo normal en todo el mundo científico, que construyen un prestigio en base a trabajos que vienen desarrollando. A veces se construyen ese prestigio en el ámbito público, después pasan al ámbito privado,
y después vuelven al público y luego están en los dos lados, en el público-privado. Y uno va y le pregunta, maestro, ¿a quién se presenta usted? ¿Al público o al privado? Y no, es al público-privado, es decir, es una síntesis pública-privada que está en la misma persona. Sí, de hecho, Entonces, eso en Estados Unidos es bastante normal, entre comillas. Bueno, acá en Chile también, pero en Estados Unidos el maridaje entre lo público y lo privado no se cuestiona mayormente, es como algo normal. El claro, solo hecho, por ejemplo, que Bill Gates esté financiando la Organización Mundial de la Salud y nadie diga claro, nada, es porque lo público y lo privado, con la CDC de Estados Unidos, por ejemplo, es absolutamente normal. Ramiro, mira, un detalle ahí en los comentarios con respecto al tema de la PCR nuevamente. sí, Ocurre que cuando tú mencionaste recién el tema de una persona asintomática pero positiva en el test PCR, sí, convengamos en definir qué es lo que es un PCR positivo, porque yo creo que eso es importante. Y vuelvo a retomar lo que yo he podido investigar y que sí, lo he revisado con bastantes fuentes. Y es el hecho de que un PCR positivo significa que se ha puesto material genético en la PCR, la PCR lo ha multiplicado, nada más. No significa que esa persona esté enferma. sí, la Significa que el material amplificación, sí, genético fue tomado, ese ARN fue convertido en ADN y ese ADN ha sido multiplicado hasta 1.000 millones de veces o más, o con 50 ciclos, lo que sea la PCR. claro, Entonces, eso no significa que se esté midiendo carga viral, se está simplemente amplificando un pequeño fragmento de un supuesto virus, ni siquiera es el virus. Entonces, por lo tanto, claro, a usted le dicen que salió PCR positivo, no significa absolutamente nada más que esa pequeña muestra de material genético ha sido amplificada. Ni siquiera es un virus, ni siquiera es el virus, claro, ni sí, sí, tampoco es la carga viral. Entonces, si a alguien le aparece el PCR positivo, no significa que está contagiado de nada. Simplemente se ha aumentado, se ha amplificado, se ha duplicado material genético y nada más que eso. Bueno, aquí nosotros en Argentina hemos creado un grupo de médicos, perdón, un grupo interdisciplinario, multidisciplinario, de profesionales y algunos no profesionales de salud, que integramos el grupo de epidemiólogos argentinos, así llamado. O sea, lo que tratamos de hacer es construir el conocimiento entre distintas disciplinas, porque al hablar de poblaciones, eh, el médico a secas puede caer en un error básico, que es el de analizar los problemas de la población desde una mirada muy sesgada, biológica, digamos, del modelo médico hegemónico, ¿no? Donde es muy reduccionista en su observación, no contempla otros aspectos de la vida y se restringe la cuestión del virus, a la cuestión de la enfermedad, la cuestión biológica de la enfermedad. Bueno, nosotros hemos compuesto un grupo multidisciplinario donde están psicólogos, sociólogos, politólogos, abogados, estadísticos, bueno, una serie de profesionales sanitaristas, comunicadores sociales, y entre todos vamos construyendo esa información. También están los bioquímicos y especialistas en laboratorio, virólogos, que nos dan estas miradas específicas, porque la epidemiología en sí no tiene un lugar estricto de desarrollo y trabajo, sino que el epidemiólogo tiene que tener una mirada a lo largo de toda la red que componen los determinantes de la salud, que muchos de ellos no vienen del campo estrictamente biológico, sino que son determinantes sociales, económicos y hasta geopolíticos, culturales y de todo tipo. Entonces es necesario construir el conocimiento más allá de la mirada médica. Es por eso que yo este tema, por ejemplo, específico, virológico, nuestros especialistas, los que están dentro del grupo, se reúnen y debaten entre ellos porque hay cuestiones muy específicas y muy técnicas, muy propias de un espacio y que son a veces difíciles de comunicar a la población. Entonces, luego hacemos una traducción de esa información para poder llevar este informe a la comunidad. Que hay que tener mucho cuidado porque como la población está en este momento tan espantada,
cualquier cosa que le digamos o cualquier cosa que vayamos a transmitir hay que hacerlo con mucho cuidado para no meter más leña al fuego, como se dice aquí en Argentina, no agregar más problemas en lugar donde ya lo hay. Lo que primero tenemos que recuperar es la calma, porque si la gente entra en pánico y está aterrorizada, eso ya le baja las defensas, pero es una obviedad lo que estoy diciendo. Si pierde el empleo, le baja las defensas. Si no toma sol, le baja las defensas. Si no se alimenta bien, le baja las defensas. Y después viene cualquier otro problema de salud, sea este virus, o sea una bacteria, o sea un problema cardiovascular, o una diabetes, o un problema de enfermedades como el cáncer, y se lo lleva al paciente, es decir, lo agrava y lo enferma más. Entonces, ese es otro fenómeno que estamos viendo, que van a crecer las enfermedades, y han crecido las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Porque se fomentó mucho el sedentarismo, hay menor actividad física, la gente está más recluida, está tensa, escuchando informes televisivos microfílicos todo el día, transmitiendo, mostrando cajones de Bueno, los muertos. medios de comunicación son los principales gestores de miedo en este caso. Sí, 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 sí. Bueno, por eso le digo, es que hay que tratar de desestructurar ese lenguaje desde salud pública, y los medios masivos de comunicación cumplen un rol importante ahí, porque digamos que están ejerciendo una especie de salud pública mediática, por así decirlo. Entonces, no sabemos bien dónde se genera esto, si se genera en los medios o se genera en la política, o si es ambidiestro, se generan desde los dos lados, con una relación, con una sociedad que tienen establecido los medios con los gobiernos. Y bueno, también hay que ver las imposiciones que se tiene de esto a nivel internacional, porque es como que están todos de acuerdo. Hay una especie de acuerdo que es impresionante. Aquí en Argentina, todo el arco político está de acuerdo con lo que se está haciendo. No hay una brecha, es decir, los gobiernos nacional, provincial, municipal están todos de acuerdo. La izquierda y la derecha en general, también de acuerdo. Yo En la creo, aplicación, sí, en la aplicación de esta política, claro, y es como que ese acuerdo ya termina siendo, digamos, una verdad absoluta contra la cual muy pocos se animan a hablar, porque ¿cómo vas a hablar es como que vas en contramano por la autopista? Es decir, están en la autopista, están yendo para aquel lado todos, y vos de repente vas en sentido contrario diciéndole, no, están equivocados, es para el otro lado. Entonces inmediatamente nos van a tachar de locos, ¿no? Pero la realidad es que es esto, hay una realidad que es perfectamente, está en evidencia, se puede ver, lo que digo, son datos estadísticos que están presentes, son informes que están de la Sociedad, por ejemplo, de Cardiología de acá, dijo que se duplicaron todas las patologías cardiovasculares. También hay un divorcio de los servicios de salud, los divorcios de servicios de salud con la población. Ya no lo digo en forma de broma, le digo los SS, servicios de salud, porque hay una cultura violenta de la medicina en general, que si viene, que no viene hace un año o 2 años, hay una imposición de los servicios de salud, con las políticas de salud, los planes de tratamiento, los planes de diagnóstico, los planes de prevención, los programas y las normas se aplican de arriba para abajo. Hay poca consulta, poca propuesta a la población, sino que esto se baja de arriba para abajo y se aplica a la población. Esto ya se viene viendo desde hace muchísimos años, pero en esta oportunidad se acentúa mucho más. Entonces ya pasamos al rol de la policía médica, ¿no?
y es muy risueño observar en las calles que van dos móviles, el móvil de la policía, que van todos vestidos de médico, con barbijo, escafandra, y el móvil de médico a buscar, a hacer las búsquedas activas. Van en parejas, el móvil médico y el móvil de la policía. Es como que ya se ha llegado a la unidad manu militari, digamos, de la policía médica o la medicina policíaca. Vamos a buscar a los casos de manera compulsiva, no propositiva, no convocando al sujeto democrático que participe de manera voluntaria, de manera consciente y de manera libre, sino que le imponemos una política muy violenta de ir a buscarlo, tomarle la muestra y si da positivo lo recluimos del modo que establece el Estado. Entonces, Bastante autoritario eso, bastante totalitario. Oye, muy, Ramiro, una muy pregunta. claro. Perdóname, Y esto ha producido un divorcio en los servicios de salud con la población. No hay confianza. O sea, hoy en Sí, día la gente estamos ya de no, acuerdo. no. Antes de darle el pase a Jorge, una cosa importante respecto de lo que acabas de decir, que yo creo que es muy importante. Si tú sientes que estas políticas, porque esto es política claramente, que todos estén de acuerdo, pudieran provenir por ciertos informes de la propia Organización Mundial de la Salud, porque yo he visto y he escuchado certificados, por ejemplo, que la persona muere de infarto y le ponen COVID-19, muere de cirrosis y le ponen COVID-19. Están como cambiando en el fondo las causas de muerte. Y también he escuchado varios audios de personal de salud, inclusive uno de Argentina que quiero mostrarte ahora, muy cortito, en donde claramente una persona que trabaja en un hospital le llega la orden de una persona que murió de un infarto y le dicen, porque son órdenes de arriba, le dicen que tienen que poner que por COVID. Quiero que lo escuchen, como 30 segundos nomás, escuchemos. Sí, ¿qué tal, Melita? Hoy tenía que haber ido al ¿Se hospital, escucha? pero estoy tan enojada con este tema porque el Sí, martes sí. pasado al jefe nuestro de unidad coronaria, un tipo murió por infarto, vino el director, Pérez de la Hoz, y dice, ¿qué vas a poner en el certificado? Yo escuché por sobre mi espalda y estaba la enfermera al lado y nos miramos y dijimos, ¿y esto? Y le dice, murió por infarto de agudo de miocardio, tiene 34 años. No, dice, tenés que poner que murió por COVID. ¿Cómo va a morir por COVID si murió por un infarto? No importa, vos ponés que murió por COVID. Si tenemos la orden de que todos mueren por COVID. Entonces yo me doy vuelta y le digo, perdón, doctor, que es director del hospital de clínicas, aparte jefe de cardiología. Trabajamos juntos. Digo, perdón, doctor, le digo, hay que falsificar el certificado de defunción. Orden de arriba. El Ministerio de Salud quiere que todos mueran por COVID. Claro, le digo, porque así nos ponen la pata y nos tienen comiendo de su mano. Como Fidel Castro, como Maduro, igual el régimen chavista. Le dije, hasta que se funda la última empresa. Bueno, ahí ya la cosa se pone en media política, pero eso yo lo he escuchado en varias partes. Es decir, que se está cambiando Sí, la forma de la muerte por COVID. ¿Qué sabes de eso tú, Ramiro? bueno, si por ejemplo, si vos ponés una promoción, por ejemplo, decís, yo Estado, el Estado Nacional, o una obra social o lo que sea, voy a pagar más si atienden a más pacientes con COVID, porque de ese modo quiero Hay más incentivo, promocionar que los servicios atiendan al incentivo COVID. económico, dices tú. Incentivo, hago un incentivo económico para que atiendan a esos pacientes, porque muchos servicios no querían atenderlos. Entonces digo, bueno, lo voy a promocionar. Es decir, Sí. coloco un incentivo para que lo atiendan. ¿Okay? Entonces, pero después se tergiversa el sentido de esa política, porque después dice, bueno, si me van a pagar por COVID, todo paciente que pase por la vereda le pongo COVID para cobrarlo. ¿Se entiende? Es una especie obvio. Esto se ve en las prácticas médicas de todo tipo, con el sistema de pago, es decir, qué tipo de pago realiza usted. Si, por ejemplo, usted dice, yo le voy a pagar a los profesionales de salud por cuantos pacientes sanos tengan, no por enfermos, sino por sanos,
vas a tener toda la población sana. Es verdad, es cierto. Porque te va a notificar que no existe el COVID. Todos los médicos te van a decir, yo tengo 100 pacientes y están los 100 sanos, páguenme. Páguenme por los 100 Yo sanos. tengo entendido que en Alemania es así, a los médicos se les pagan por mantener a la población sana. Por eso te digo, la forma de pago, esto está estudiado en planificación y gestión en salud pública. La forma de pago termina determinando una conducta. Es decir, se está promocionando una forma y una práctica. Claro. ¿Me pagan por paciente sano o me pagan por paciente enfermo? Esto Sí, es un clásico de la literatura médica de cómo se paga y vas a ver qué es lo que te notifican. Ramiro, ahí Jorge hace rato que quería hablar. Dale, Jorge. Sí, gracias Jorge Zamora. Sí, Ramiro, doctor, usted es una voz autorizada frente a este tema de las epidemias. Quisiera preguntarle y saber su apreciación desde la ciencia médica. ¿Qué le parece a usted que en algunos países los ministros de salud específicamente hayan dicho públicamente de que ya desaparecieron los virus de las influencias, de los resfríos, de los adenovirus, de los H1N1, etcétera, que lo único que está hoy en día proliferando dentro del ambiente es COVID-19? A su juicio, Bueno, ¿qué le parece a usted esa opinión? bueno, eso primero puede suceder, porque es decir, usted tiene un virus que es preponderante, es lo que lo expliqué anteriormente, que viene y le ocupa el terreno. Para explicarlo con una metáfora de esto, puedo decir, el terreno es el pantano y el virus es el cocodrilo, ¿ok? El coronavirus es el cocodrilo. Ahora, si yo tiro un cocodrilo adentro del pantano, los otros bichos se van a ir, porque el cocodrilo se lo va a comer, ¿se entiende? Entonces, el cocodrilo ocupa todo el pantano. Ahora, yo puedo meter en ese pantano un hipopótamo y puedo meter otro tipo de virus que compitan en el mismo pantano por el mismo espacio. Pero mientras esté este cocodrilo ocupando el terreno de las patologías respiratorias y ocupando digamos, la población susceptible y vulnerable, mientras esté en el lugar, no va a permitir que se desarrolle otro tipo de cadena de contagios, ¿no? No vas a tener otro tipo de patologías respiratorias porque esta va a ser preponderante. Esto es muy simple, no pueden ocurrir dos epidemias simultáneas de dos enfermedades semejantes. No podés tener dos epidemias semejantes en la misma población. Se van turnando. Es decir, podés tener epidemia de coronavirus ahora y podés tener epidemia de coronavirus, de gripe el año que viene, y podés tener epidemias de otras patologías más adelante. Pero no las podés tener todas juntas en el mismo lugar, porque mientras tu organismo, tu población, en los individuos y en las poblaciones, está reaccionando está interactuando con un virus, no puede estar interactuando con otros a la vez. ¿Está? Porque la enfermedad no es solo la presencia de un virus, sino el modo en que reacciona nuestra inmunidad a ella y cómo eso se relaciona con el medio ambiente. Esta es la tríada agente, medio ambiente y huésped. Doctor, quisiera hacerle las últimas dos preguntas. Una dice en relación que usted nombraba, se tocó acá la inmunidad de rebaño. En Suecia específicamente fue uno de los pocos países europeos que no tuvo, digamos, ni cuarentena ni estas medidas restrictivas, de confinamiento específicamente. Sí, ¿Nos podría sí. explicar a juicio suyo en qué consiste la inmunidad de rebaño y qué tan efectiva es por un lado? Y en segundo lugar, que me gustaría que se refiriera si es necesario frente a esta pandemia el uso del barbijo y cuáles son sus efectos secundarios, porque ya muchos hablan de que podría provocar más daño dentro de la ciudadanía, específicamente la hipoxia. Por eso quisiera su opinión al respecto de esos dos temas. Bueno, no es fácil. Primero, no podemos medir el grado de cuarentena cumplida. Por ejemplo, aquí en Argentina se dijo, vamos todos a cuarentena. Sí,
la clase media pudo ir a cuarentena. Tenía una casa, tenía un patio, en fin. Pero la gente que vive en villas miseria o villas de emergencia no tenía casa. Es decir, tenía una pequeña habitación y el resto del día trataba de salir y se mantenía dentro del barrio. Entonces le llamaban cuarentena comunitaria, como que estaban ahí dentro del circuito del mismo barrio, pero no pudieron cumplir porque no tenían las condiciones materiales de vida para hacerlo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo medimos eso? No es fácil. Por otro lado, los países que no tuvieron cuarentena sí dieron recomendaciones. Sí, dijeron, la población de riesgo, la población adulto mayor, cuídense, no salgan, eviten la exposición, se dieron recomendaciones. ¿Sí? Y hay que ver, y en esas poblaciones hay que ver qué grado de cumplimiento tuvieron. Y sé que la ciudadanía en general es muy responsable en ese país que vos mencionaste, entonces cumplió. Entonces, no es, por eso siempre decimos que no es posible comparar un país con otro, no solamente por cómo impacta la llegada de un virus, sino cómo se comporta esa población en función de la ciudadanía, el sujeto democrático, la imposición, la relación con el Estado y todo lo demás. No es lo mismo África, no es lo mismo Suecia que un país de Sudamérica. En África, por ejemplo, la población no llega mayoritariamente al adulto mayor, o sea, tienen una expectativa de vida menor. En cambio, los países de Europa tienen mayor población, con edad avanzada. Entonces, por eso te digo, es como que, por ejemplo, el caso de Brasil, tomemos otro caso, la cuarentena, un país que, bueno, el presidente no adhiere al concepto de cuarentena. Entonces, el presidente, pero los estados que pertenecen, algunos estados que pertenecen a otro partido, o a la oposición, por así llamarlo, decretaron la cuarentena, sin tomar en consideración lo que decía su presidente. O sea que donde supuestamente no había cuarentena establecida por la presidencia, sí había cuarentena establecida por los estados. En Estados Unidos también existe esa situación, donde hay un mosaico, distintos estados, distintas situaciones, con distintas realidades, porque tienen autonomía, son países federales. Ahora vos tenés países federales centrífugos y centrípetos. Esto me lo explicaba una politóloga. Bueno, nosotros en Argentina somos un país federal centrípeto. Todo va a Buenos Aires, decide Buenos Aires la realidad de lo que pasa en La Quiaca o Ushuaia. En cambio, en estos otros estados que te mencioné, Estados Unidos y Brasil, son más centrífugos, son federales pero centrífugos, es decir, como que los estados tienen autonomías y pueden tomar decisiones de carácter más particular. No es lo que ocurrió en Argentina. En Argentina estuvieron todos de acuerdo con el presidente en cumplir esta medida de cuarentena. Respecto al tema ese que vos mencionabas de los barbijos. Claro, con el barbijo hay experiencia del uso del barbijo en el quirófano, mayormente. Muy pocos médicos lo han usado. Estoy hablando de la Argentina, lo que conozco. Los países asiáticos es otro asunto, que sé que lo usan desde hace mucho tiempo. Pero bueno, es otra cultura. Por eso le digo, el epidemiólogo que quiera conocer el mundo entero va a enloquecer. Es imposible conocer el mundo entero. Uno tiene que tratar de describir su jardín, como decía Henry Kosinski. O sea, hay que concentrarse un poco en el lugar donde uno trabaja para no volverse loco. Entonces, lo que he visto es que históricamente los barbijos han sido usados por el personal quirúrgico que trabaja en quirófano, que realizan cirugía. Ellos no refieren problemas porque tienen obviamente un acostumbramiento al uso del mismo a lo largo de los años. Dicen que no nos refieren problema alguno en el uso del mismo, a pesar de que por ahí lo usan muchas horas.
Pero esta experiencia de pasar a usar de un día para el otro a toda la población barbijos sin una experiencia previa y el impacto que eso puede tener en toda la población se desconoce. No hay ningún estudio epidemiológico que haya tomado una masa de población tal para poder poner en evidencia epidemiológica y científica, sanitaria, de decir, sí, esto es mucho mejor que no usarlo. ¿Mm? Y los daños que puede producir son nulos o pueden llegar a ser graves. Entonces, no hay estudios de envergadura en poblaciones extensivas, no hay. Esto es un verdadero experimento social en gran escala, no solamente lo del coronavirus como fenómeno, cómo se lo comunicó y cómo se desarrolló, se decretó la pandemia y cómo se pretende vacunar y todo lo demás, sino también cómo se impuso el tema del uso del barbijo y todo lo demás. No hay patrón de comparación con esto. Entonces es algo que se debería investigar. Ya deberíamos estar realizando encuestas epidemiológicas, preguntándole a la gente usuaria si ha sentido dolores de cabeza, si ha sentido ahogos, mareos, una serie de síntomas que pueden estar relacionados a la hipoxia. Se deberían realizar encuestas para demostrar también esto. Son estudios epidemiológicos comunitarios que obviamente los epidemiólogos son pocos, pero no es necesario tener el título de epidemiólogo. Acá hace muchos años un epidemiólogo argentino que le pregunté cómo y dónde estudiar epidemiología, me dijo, cómprese un libro, léalo y allí comienza a ser epidemiólogo. Porque hay que ser prácticos en esto. Decir, bueno, mirá, nadie lo estudió, yo puedo estudiar, tengo acceso a un grupo de gente que está localizado, bueno, en la escuela, en el trabajo, en el sindicato o en el club. Puedo diseñar una pequeña encuesta y hacer una pregunta a cada uno de ellos y reunir esa información colectiva. Ahí, en ese mismo instante que empezaste a reunir esa información colectiva, te transformaste sin darte cuenta en epidemiólogo número uno. ¿Estamos? Es fundamental eso. No es necesario que saques el título en Harvard, ni en Stanford, ni en ningún lado. Es importante que tomes información de tu comunidad. Esa información puede ser cuantitativa, es decir, esto, estamos tratando de cuantificar una situación, pero también puede ser cualitativa, es decir, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentiste con esta situación? Ir a los aspectos humanos del padecimiento, ¿sí? Y no solamente a los aspectos físicos de un padecimiento, porque la enfermedad no es solamente la condición física, la enfermedad también es la condición psíquica y social de los individuos. Y esto es ya una definición totalmente más compleja y ampliada de lo que es la definición de salud. No es la ausencia de enfermedad. Nosotros en la Facultad de Medicina le decíamos, bueno, a los alumnos, definan qué es salud, pero está prohibido definirla por ausencia de enfermedad. Eso es como decir, a ver, defíname qué es lo bueno, y es la ausencia de lo malo. Y bueno, lo bueno no es la ausencia de lo malo. Hay otras condiciones que hacen a la definición de la salud, al concepto del bienestar. ¿Qué es el bienestar? Uno dice, ¿qué es el bienestar? A la cuestión propositiva de la existencia de vida también. Hay gente, bueno, tiene un propósito en la vida y lo quiere realizar. Lo quiere realizar a pesar de los riesgos. Es decir, uno va y le dice, mirá, no subas la montaña, no te tires en parapente, no vayas con el auto a alta velocidad, tené cuidado, no comas productos del supermercado que vienen cargados de químicos, no fumes. Y le podemos dar una serie de recomendaciones, pero vamos a encontrar que a pesar de todas esas recomendaciones de salud que le damos, y alguien que quiere vivir con esa experiencia de subirse a la montaña, tirarse en parapente y comprar el cigarrillo y comer las cosas azucaradas o qué sé yo, y va y lo enfrenta porque quiere vivir esa situación. O sea, es una necesidad
de su libertad individual, por así decirlo. Pero del mismo modo que existen libertades individuales, también existen libertades colectivas. ¿Mm? Pero esto en términos de libertades, que después, bueno, colisionan también con una cuestión de lo que son los derechos y las necesidades colectivas. Es decir, cuando hay un fenómeno colectivo lo tenemos que enfrentar de manera colectiva y ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces acá está el choque de los derechos colectivos y los derechos individuales. Y bueno, también la justicia en esto se tiene que expedir, porque en un país democrático tiene que hablar el legislativo, tiene que hablar el judicial y tiene que hablar el ejecutivo, pero tiene que haber una armonía entre todos ellos para poder tomar las mejores decisiones, porque si no, si no vamos a caer en posiciones extremas, ¿ok? Y es muy importante esto, que haya un diálogo entre los poderes. Ahora, y que la doctor, comunidad... doctor, Sí. perdón, para ir cerrando, esta idea de las mascarillas que ha habido bastante insistencia por parte de los auditores que están en línea y están preguntando derechamente si a juicio suyo, Sí, es nocivo el uso prolongado del barbijo. Y bueno, porque la gente lo está tomando como que esto somos parte de un experimento, tal como usted lo planteó, y tal aquí cual, no, sí, no hay ningún estudio, o sea, no hay ninguna experiencia del uso masivo mundial de barbijos como se está usando en la actualidad. No hay ninguna otra forma de definirlo. Pero sí, yo creo que disminuye un poco la oxigenación de las personas, disminuye el flujo de oxígeno. Pero bueno, es una apreciación personal, no tengo estudios epidemiológicos que lo avalen. Sí tengo alguna presunción personal, tengo una idea personal respecto al tema, pero no tengo ningún estudio epidemiológico que lo pueda sustentar. Y es uno de los estudios que tenemos en vista, que lo habíamos charlado con algunos epidemiólogos, algunos miembros del grupo de epidemiólogos argentinos, para desarrollar un estudio de impacto del uso de barbijos masivos por parte de la población. Se pueden hacer encuestas que son fáciles de hacer mediante WhatsApp, mediante correo electrónico. Se pueden hacer encuestas autopercibidas por la población, sin necesidad de que haya un diagnóstico médico. ¿Okay? Sí se puede hacer unas encuestas de autopercepción respecto al uso del barbijo. Después, bueno, los deportistas que salen a correr o los que andan en bicicleta con el barbijo puesto, tienen que tener cuidado porque en ese momento que uno aumenta el consumo de oxígeno, tiene que tener bien abierta la vía aérea respiratoria porque si no, no ventila bien. Así que bueno, hay que ver que las medidas preventivas que se tomen no causen más daño de aquello que se quiere prevenir. Porque si no, ahí ya caemos en los daños por prevención. ¿Okay? Pero bueno, perfecto. También hemos visto en quirófanos, donde están los mismos médicos operando, que a veces se bajan el barbijo porque no aguantan tanta tensión con el uso del barbijo. O sea, tenerlo colocado y bancarse esa situación ahí no es fácil. Eso lo podés conversar con médicos que han trabajado en el quirófano muchos años y bueno, en confianza te cuentan eso. Sí, que les jode, es una cosa que molesta. ¿Ok? Sí, lo disminuye para mí. Jorge Zamora, adelante. Sí, yo quiero, a propósito de, en algún momento Ramiro iba a hablar con el tema de las vacunas y que creo que abramos ese tema porque creo que es importante. Quiero citar una información a propósito de las estadísticas, que también es una rama importante dentro de esta para poder hacer políticas públicas. De una situación que ocurrió en España. Hace unos 3 días atrás, un canal llamado La Quinta Columna tomó datos estadísticos de España, precisamente de la relación de los muertos por supuestamente COVID-19 de adultos mayores en hogares de ancianos y adultos mayores en sus casas, digamos, con sus parientes o solo, digamos. Sí.
y él determinó de que los ancianos que estaban dentro de hogares de ancianos, prácticamente todos habían sido vacunados con la antigripal y estos tenían una incidencia del 700% de muertes por sobre los que no se habían vacunado y estaban en sus casas. Entonces, aquí viene una pregunta que yo creo que es fundamental. Cómo es posible que aquellos que fueron vacunados contra la gripe murieran 700 veces más que aquellos que no fueron vacunados y curiosamente dentro de los mismos centros asistenciales, digamos, de estos hogares, que les exigen tener a estos ancianos vacunados? Entonces, la pregunta ¿es real el contagio o no será que realmente este virus o patógeno habría sido inoculado a través de esa vacuna? Bueno, no tengo el estudio en mano, no lo leí Te lo voy a hacer llegar personalmente. porque son puros datos estadísticos, ¿no? No, está bien, está bien. Lo que sí te puedo decir es que todas las dudas que existan respecto de las vacunas deben ser tomadas seriamente por el Estado y deben ser investigadas por cada uno de los gobiernos con equipos independientes para develar si esos posibles daños son ciertos y garantizar la seguridad de las vacunas para la población. Porque no tiene que existir duda alguna. Si De su existe, contenido. no tiene que existir ninguna duda. Porque si existe una duda que está circulando en la población, esa duda ya hace daño. ¿Estamos? Ya hace daño. Entonces, no puede de ningún modo el Estado o los gobiernos hacerse los tontos con este tema de las vacunas, con las denuncias que se hacen y todo lo demás. Y debe tomarlo seriamente, debe investigarlo con un grupo de expertos que sean independientes, que no tengan conflictos de interés. No podemos llamar a los mismos fabricantes de vacunas para que nos digan si las vacunas son confiables. Hay que traer expertos que no pertenezcan o no tengan ningún conflicto de interés con el tema de las vacunas para que puedan develar esta situación. ¿Okay? Eso es lo que te puedo decir, porque es un tema muy controvertido, el tema de las vacunas, muy controvertido. Sí, Existen mira, muchas de hecho, denuncias. Sí. estuvimos en una charla, así tal como contigo, con la doctora Chinda Brandolino, y ella nos explicaba de que en Argentina, por ejemplo, no existe ninguna entidad pública que reciba las vacunas desde el extranjero y revise su contenido. Entonces a ella Bueno, se le acusa de antivacuna, cuando ella lo que sí, dice es que ella no es antivacuna, ella lo que quiere es que las vacunas se fabriquen en Argentina y que sean científicos argentinos los que revisen el contenido y finalmente de todo lo que venga de afuera. Y fíjate que es lógico, porque tú no puedes estar aceptando un producto que viene de afuera cuya prohibición interna sea de revisar su contenido. Bueno, ¿y qué tal si viene veneno? claro, sí, es que tiene que ser evaluado cualquier producto, hasta una bebida gaseosa, que vos Exactamente. traigas de un país remoto del planeta y la metas en tu comunidad para tomar, por más Mira, que te digan que allá la toman y que no pasa nada, vos la tenés que mandar a analizar. La tenés que... exactamente, mira, de ahí un detalle que nosotros no tenemos cultura en general en el mundo de revisar lo que viene de afuera. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene la famosa sustancia X, que según recuerdo, creo que solo la India hizo prohibición en algún momento de internalizar la Coca-Cola precisamente porque no dicen qué es la sustancia X. Y en el Claro, caso de la vacuna no nos están diciendo absolutamente nada respecto de qué viene adentro. claro, sí, en eso estoy de acuerdo con vos. Creo que los organismos de control de cada país tienen que funcionar muy bien y tienen que ser independientes, no pueden estar casados con la misma industria que va a investigar. Es decir, si vas a investigar una bebida gaseosa, tenés que ver que ese investigador que contraten no trabaje a la mañana para el Estado y a la tarde para la misma empresa que tiene que custodiar la calidad. Es decir, es básico, ahí se vuelve a dar el mismo fenómeno de lo público y lo privado. Es decir, si vas a controlar la actividad privada, ¿sí?, y vas a usar ese recurso en el ámbito público,
y tenés que garantizar muy bien de que no te metan el perro, como dicen aquí en Argentina, que no te vendan gato por liebre. ¿No? Tenés que tener un organismo de control independiente, eso es básico, es básico. Y si no, se puede crear auditorías de la misma comunidad, de la misma ciudadanía, que participen de algún modo dentro de los servicios de salud, auditándolos. Digamos, así como se hace en la justicia, que se hace participar a parte de Exacto. la Sí, comunidad. sí, inclusive es hasta lógico, pero, no, pero esa Claro, lógica no se está dando. Un claro, detalle, Ramiro, para que tú lo puedas revisar y también los amigos, yo acabo de poner el vínculo a los datos estadísticos que entregó el canal La Quinta Columna respecto de lo que planteé que pasó en España. Lo puse ahí ahora en los comentarios, para que lo puedan perfecto. revisar. Sí, sí, yo he leído muchas cosas, por supuesto, como epidemiólogo, leo y escucho todas las campanas. Lo mismo que con el tema este del 5G, el factor de riesgo que sería para la salud. Bueno, permanentemente estoy escuchando eso. Pero bueno, existen factores de riesgo a la salud y también existen microfactores de riesgo, microfactores de riesgo que ya no los podemos medir. Es decir, hay tanta carga tóxica en, la, en el planeta que hoy en día nos podríamos llamar el Homo toxicón, porque estamos al máximo de la capacidad de recibir tóxicos vía aire, vía agua, vía tierra, vía vegetales, vía animales y vía humana. Y los alimentos también no nos olvidemos. Todo. Y bueno, ahí dije agua, tierra, vegetales y animales están incluidos, vegetales y animales para el consumo humano y todos los minerales también para consumo humano. Si Claro, sumas no, todo esto, yo me refería al alimento industrial, aquel que se obtiene del supermercado, que más de las veces ni siquiera es un alimento, es un químico disfrazado de alimento. bueno, pero lo que pasa es que cuando vos tirás un químico a la naturaleza, no solamente te llega la lata del supermercado, sino que ya lo tenés puesto en la naturaleza, o sea, lo tenés puesto en el agua, la napa freática, lo tenés puesto en el río, lo tenés puesto en el mar. Cuando vos bañás con glifosato para sembrar soja, bueno, aquí en Argentina se usa mucho glifosato, y tirás litros y litros y litros de agrotóxicos en la tierra, luego viene la lluvia, lo lava, lo lleva para la napa, y eso termina en el agua de los ríos, termina en los peces de los ríos y termina en el mar. Es decir, Ahí estamos hablando de la incidencia de Monsanto Bayer. claro, estamos hablando de la dispersión de un químico. Es decir, cuando tirás un químico al medio ambiente, ya no lo tenés en el lugar donde lo tiraste, ya está circulando. Y después vos vas a comer una verdura que fue regada con esa misma agua y ya está contaminada. Y después ya lo buscas en la sangre humana y lo vas a encontrar. Ramiro, Porque, porque eso te Ramiro, llega. una Sí, pregunta que se está repitiendo ahí, que es importante. ¿Existe el COVID-19? ¿Hay papers científicos que lo avalen? sí, el virus existe, la virosis existe. Pero, ojo, No, un detalle importante. Yo he revisado material y he visto que se ha descifrado el genoma del supuesto virus, pero no el virus. Son cosas diferentes. bueno, el SARS-CoV-2, que es el virus que el doctor Luc Montagnier, según el estudio que realizó, dice que es un coronavirus que fue modificado en el laboratorio con insertos de fragmentos genómicos del VIH. Pero el VIH El no virus, existe. el VIH, bueno, entonces la cuestión es que exista o no exista. Bueno, preguntémosle al doctor Luc El mismo Montagnier. Gary Mullis estuvo 2 años de su vida pidiendo los papers científicos al propio Montagnier y Montagnier se los negó. Yo no soy virólogo, soy médico. Lo que sí te puedo decir es que los virólogos existen y es una Sí. disciplina. Ahora Si yo te digo que sí.
Ramiro, yo tengo que ser consecuente con lo que yo he visto y he podido investigar por mí mismo, y para mí Luc Montagnier es un estafador. Bueno. Acá vamos a caer en problemas, porque a mí me lo tocan a Luc Montagnier y yo me voy ahora a Chile y te busco donde estés y te ataco con mis Para mí padrinos. es un estafador. No, Porque jamás entregó los papers científicos originales del descubrimiento del VIH. Y te invito a que me los mandes. Momentito que vamos a llevar mal acá, no sé, después hablamos. Pero momentito que, yo tengo mi respeto por el doctor Luc Montagnier. Tengo mi respeto. No, yo no. Ahí podemos diferir y mantener el respeto, no hay problema. Pero totalmente. Después podemos intercambiar papers, como se dice. Ojo que te voy a contrastar con 2 virólogas importantes de Argentina que están en mi grupo, o sea, no voy a terminar discutiendo yo, vas a terminar discutiendo con 2 virólogas o bioquímicas, microbiólogas, que bueno, yo simplemente te puedo decir por lo que he leído de Luc Montagnier, lo he escuchado y he seguido la historia de su vida científica, me permite acreditar de que es una buena persona y que respeto su trabajo. Pero bueno, esto que vos me contás, lo vamos a seguir charlando después, con mucho gusto. Estoy abierto a escucharte. A pesar de que no estoy de acuerdo, capaz que me convenzas. Si me convences, bueno, ya es un mérito tuyo. No, es que yo esto lo vengo investigando hace más de 5 años. Bueno, puede ser. Capaz que si vos te dedicaste 5 años de tu vida a eso y llegaste a esa conclusión, bueno, me llevas una ventaja, porque yo no he tenido una dedicación tan así estrecha como la que vos decís. Así que te voy a escuchar, obviamente. Perfecto. Sí, a mí me interesa si las virólogas, por ejemplo, tuvieran los papers científicos originales firmados por Montagnier, porque Kary Mullins se lo pidió en un simposio en Estados Unidos cara a cara a Montagnier, y Montagnier se dio media vuelta y se fue. No se los entregó. Y el testimonio está en video de Kary Mullins. Bueno, eso me excede, no, esa información no la tenía. Bueno, después lo conversamos con mucho gusto. Con mucho gusto, perfecto, sí. perfecto. Pero bueno, volvamos al carril. Bueno, a mí lo bueno de esto es que podemos mantener el respeto y podemos seguir conversando, no hay ningún problema. Sí, se puede discrepar de buena forma, así que sí, bien. Estamos de acuerdo. Sí, bien. Doctor Ramiro Salazar, quisiera llevarlo a un poco el tema geopolítica. ¿Qué le parece a usted hoy en día que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, haya ya anunciado derechamente que se retira de la OMS? Ya lo hicieron algunos países en África, ya le declararon la guerra derechamente a la OMS por todo este manejo poco claro que ha tenido frente a la pandemia. A juicio suyo, ¿es el camino que debería tomar Argentina, por ejemplo? ¿Por qué le digo Argentina? Porque, a ver, Nicolás Morá, que es un gran periodista argentino, ha develado conversaciones de George Soros con Alberto Fernández, que es el presidente argentino. Y se dice, y por eso se está monitoreando mucho lo que está pasando en Argentina propiamente tal, porque se dice que Argentina es el que está dictaminando en cierta medida los patrones del confinamiento para el resto del cono sur. Mira vos, ¿qué tal? Bueno, respecto de Donald Trump, que se apartó, digamos, de Estados Unidos de la OMS, me parece perfecto. Me parece una medida correcta, me parece una medida oportuna y me parece necesaria en este momento, porque la OMS ha dejado de representar aquellos intereses y aquella vocación filosófica que le diera nacimiento en Alma-Ata, en Kazajistán, cuando hablaban de salud para todos en el año 2000. Bueno, bien, se fueron al carajo, no hicieron nada de eso. Actualmente se han transformado en una agencia que está siendo manejada por cualquiera, pero menos por los países miembros. No está a la altura de las circunstancias y el comportamiento que ha tenido y el desempeño que ha tenido en relación con esta pandemia ha sido malísimo, malísimo. Ha echado más leña al fuego que tratar de resolver los problemas. Así de hecho, su director político, relaciones con el Partido Comunista Chino, que a los meses de la supuesta aparición del COVID-19 entregó $20 millones a la OMS. Claro, sí, por eso te digo, es como que está en una situación muy fuera de lugar, no está haciendo las cosas bien la OMS. Pero esto ya venía de hace muchos años.
ya venía hace muchos años, se venía anunciando hace muchos años y los gobiernos quizá no fueron tan enérgicos en la toma de decisión. Y yo creo que nuestro país debería tomar una decisión al respecto también, al menos dar algunas críticas públicas a la organización, al menos debería hacer eso, como mínimo. Y en la medida de lo posible también dejar de vincularse así como si fuese un estado digamos, de felicidad, el garante del estado de felicidad de la OMS, porque la verdad que no lo es. O sea, hoy quedó más que nada demostrado eso. Fue un desastre. El desempeño de la OMS en esta pandemia, un desastre. Estamos de acuerdo. Sí, y no sé si habías preguntado algo más respecto del tema de la OMS y otro temita más, ¿era? Hay alguien que se llama Gustavo Adolfo que está posteando ahí, pero tiene que ser, amigo, aplique poder de síntesis porque se corta, no sale completo el, el mensaje. Así que si puedes poner de nuevo, pero breve, para que se te pueda entender, sería bueno. Ahora, hay una pregunta ahí, dice, ¿por qué nunca se habla de cuidar el sistema inmunológico, el ejército que tenemos a nuestro favor? Claro, exactamente. Y sí, es una faltante cultural también. Hay alguien que dijo aquí en Argentina, un amigo, un gran amigo que tengo aquí, que trabaja en salud pública, él siempre dice que detrás de cada acto hay una cultura y una civilización que lo sostiene. Es decir, que para que exista esta situación que estamos criticando, es porque hay toda una cultura y una civilización que lo está apoyando, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer lectura de esa situación, de que cuentan con el apoyo de la población para hacerlo. Ahora vos me dirías, pero lo que están haciendo va en contra de la población. Sí, pero la población lo está apoyando. Las encuestas que han hecho aquí en Argentina le dan un altísimo apoyo al presidente de la Nación respecto a las medidas que se han tomado. Y por otro lado, la gente se queja. Entonces, como que hay una situación que no se entiende. Hay un dato estadístico importante, Ramiro, que es que esta supuesta enfermedad ha matado al 0,006% de la población. Es decir, Sí, inclusive muchísimo menos que la influenza en un año normal. Entonces, claro. aquí viene por qué las políticas en el fondo han sido de tanto terror frente a algo que ni siquiera mata a tanta gente como la influenza estacional. Sí, sí, no tiene justificativo. No, Es una barbaridad. Lo que se hizo es una barbaridad. Así lo define Mario Borini, que es un gran epidemiólogo aquí de Argentina, a quien les recomiendo que en algún momento lo entrevisten. Él señala eso, que se ha cometido una barbaridad, que se han quemado todos los libros de epidemiología, que las decisiones las están tomando personas que no tienen ningún conocimiento en epidemiología, no conocen de poblaciones, sino que están tomando decisiones personas que tienen conocimiento de casas. Es exacto. decir, son médicos de consultorio, pero que nunca han trabajado con poblaciones, no Tú han hace tenido un momento poblaciones. mencionaste de que esto era la destrucción de la cultura, la destrucción de la sociedad, varias destrucciones mencionaste. Sí, sí, ¿Será sí, claro. será también la destrucción de las pequeñas y medianas empresas para que los estados las compren o privados? Y bueno, ahí esa maniobra política, económica, es ya el juego propio del campo de la política, la intencionalidad puesta sobre la base de un fenómeno. ¿Mm? Exacto. Y aquí Viene se un... ve claramente que esto está siendo usado políticamente. Se ve claro. Y obvio, claro, si cae, o sea, acá hay gente que se está hundiendo el Titanic, pero están vendiendo ballenitas, o están vendiendo, o están tratando de hacer un negocio antes de que se hunda el Titanic. Y bueno, hay gente que sigue haciendo eso sin tomar la dimensión de lo que se viene, no solo para este momento, esto insisto, acá no se está jugando el tema este del coronavirus. Lo que se está poniendo es un paradigma
Es un nuevo modelo de imposición y de control social atado a la salud pública como criterio de salud para de cara al futuro. Es decir, todos los Un años, ensayo de Estado totalitario en el fondo. van a estar insistiendo que apareció un nuevo virus, o una bacteria, o un patógeno, o un rayo Miedo. cósmico, o un rayo misterioso, y que tiene que ir, bueno, y por detrás de eso viene toda una política impositiva sobre la población, exactamente. Exactamente, van a seguir trabajando con el concepto del terror, la imposición, el control social, pero van a ir cambiando en el escenario los motivos. Ahora es un virus, después van a empezar con otro fenómeno, pero ya tienen instaurada la cultura de la cuarentena, la cultura del control, que quieren saber qué es lo que pensás, qué es lo que sentís, el ciberpatrullaje para saber cuál es el humor social, qué es lo que se comenta en las redes, qué es lo que circula en la población, eso, quieren saber todo, hasta cuando vas al baño. Sí, No, de alguna efectivamente. manera ya lo están El logrando. olor, hasta el olor de lo que hace. Acá lo estamos Ahora viviendo y el fuertemente. coronavirus dice que se transmite también por las heces. Así que en cualquier momento nos van a meter el hisopo donde ya sabés, ¿no? O no, o el Sí. barbijo. ¿Ah? Oiga, Sí. Ramiro, Te van a parar en la calle y decir, bájese los pantalones que le tenemos que meter el hisopo. Y va a haber gente que lo va a aceptar, eso es lo más triste. Si el día de mañana dicen, bueno, mire, tenemos que hacer esto, agáchense, que le vamos a meter el hisopo en el traste, va a haber gente que lo va a hacer. sí. Es Oiga, lamentable. Ramiro, Sí. doctor, la última pregunta por el lado mío, digamos, para ir ya como cerrando y después darle el pase a Jorge Zamora, es a juicio suyo. Hay muchos compatriotas suyos, entre ellos la doctora Chinda Brandolino, y hay muchos científicos que a nivel mundial han salido criticando, cuestionando las medidas y cuestionando este virus propiamente tal. Sin embargo, han sufrido fuertemente, han sido invisibilizados, ridiculizados. Es conocida su posición, doctor, yo he leído parte, digamos, de su carrera y es conocido que usted está siendo bastante crítico allá en Argentina frente a este tema de los confinamientos propiamente tal. ¿Usted no tiene miedo a enfrentar, digamos, las represalias que puedan venir por parte de? ¿Por qué se lo pregunto? ¿Por qué nosotros recurrimos a alguien de afuera de Chile? Porque acá en Chile, yo se lo confidencio así en la interna, la verdad que acá en Chile no hay ningún doctor que haya querido dar la cara frente a este No, tema. mire qué bien. Pero qué control que hay, ¿eh? Han logrado controlar todo. El miedo Bueno, funciona. respecto de los médicos, cuidadito que los médicos tienen una cultura muy obediente, es lo más parecido a un regimiento. Es decir, usted da una orden médica en un hospital y la cumplen todos los médicos, y aquel médico que no la cumple es sancionado. Entonces hay toda una cultura de obediencia, de cumplimiento a las normas, a los objetivos planteados por la dirección, y quien puede hablar en un hospital es el director del hospital, no puede hablar un médico de una sala, eso está vedado, está prohibido, porque para eso existe la autoridad del mismo hospital. Entonces, existe esa situación que ya es cultural, ¿no? Es muy vertical, es autoritaria la relación de los médicos con las autoridades de salud. Así que aquí en Argentina también no hay muchas voces médicas que quieran hablar, porque no es cultura médica de poder hablar respecto del fenómeno de la salud y en su relación con las poblaciones y con las decisiones del gobierno y todo eso. No es cultura, no es habitual. Así que no es solamente por miedo y represalias, sino que también es por una cultura ya instaurada en la formación de los profesionales. Calculo que en Chile también debe ser algo parecido, porque esto es algo
generalizado en la formación médica ortodoxa alopática mundial, ¿no? Es como que hay todo un cursus honorum que se va haciendo en la carrera médica, donde siempre tenemos un jefe que dicta la norma y que uno tiene que seguir eso como un dogma. Entonces están todos mirando para arriba esperando que caigan las órdenes. Y si nadie da una orden, se quedan todos callados, como que no tienen ninguna opinión. Bueno, de a poco hay que ir cambiando eso. Es decir, los profesionales tienen que animarse a hablar. ¿Cómo no van a hablar de los problemas de salud? Si el primer juramento que hacen los médicos es con los pacientes, con la población, no con las autoridades. Tienen que animarse Perfecto. a dar su opinión con todo respeto, por supuesto, porque no es cuestión de ser petardista, como acá se dice, ni de meter más leña al fuego, sino de tratar de debatir los temas de salud abiertamente en la comunidad y con todos los saberes, no solamente con los médicos, con todos los saberes. Porque los médicos tienen una visión muy biológica, por lo general, salvo excepciones. Hay médicos que son excepciones, que han tenido formación más social, más psicológica, más antropológica, que han podido tener una apertura de su mirada médica. Pero otros médicos no, han quedado reducidos a una mirada muy biológica. Pero bueno, es cuestión de ir invitándolos, quizá a mencionarlos, pero sin dar sus nombres, pero es bueno que se conozcan sus ideas, eso también. O se puede usar seudónimos, hay distintas formas, en las obras literarias se usan mucho los seudónimos. ¿Y por qué no usar los seudónimos también en las obras literarias médicas? Cuando uno da su opinión, también se puede hacer. O sea, hay muchas opciones para poder expresarse. No es necesario que den el nombre, que pongan la matrícula en juego, porque sí, hay represalias que le pueden dar, obviamente. Si trabaja en un sanatorio o en un hospital y ese sanatorio, ese hospital está recibiendo algún dinero de alguna farmacéutica, bueno, le van a decir no, aquel apartalo porque habla mal de nosotros, de nuestro producto. Y obvio, eso es obvio. Pero bueno, hay distintas formas de participar. Perfecto. Doctor, la última pregunta. ¿Qué, a juicio suyo, acá en Chile tuvimos un doctor, el doctor, famoso doctor Soto, que solo por nombrar un producto, que él tenía un programa en forma estable acá en uno de los canales que es parte de la élite, que controla la élite de este país, canal muy Sí, importante, masivo, él solamente con nombrar la sigla MMS al día siguiente fue despedido y quedó sin pantalla. ¿Usted cree en el sí. dióxido de carbono, que es lo que está promoviendo Andreas Kalker? Bueno, acá con lo mismo, el mismo tema de la vacuna, el tema del 5G, el tema del CDS, el MMS, el tema de la marihuana, el tema de la hoja de coca, el tema de la homeopatía, el tema de la medicina naturista, el tema de la acupuntura, el tema de la ayurveda, cualquier tema que se quiera traer al campo de la salud pública, por así llamarlo, tiene que pasar todos los controles, así como pasa como te dije, que una bebida gaseosa importante, fabricada en el primer mundo, la traemos, la importamos acá, hay que investigarla para ver si no tiene tóxicos, si no es dañino a la salud. O una vacuna o un producto, lo que sea, debe ser investigado epidemiológica y sanitariamente, toxicológicamente, bajo todas las observaciones y formas que el Estado debe garantizar, el gobierno debe garantizar. En este caso, el CDS, que vos me mencionás, pasa exactamente lo mismo. Se tiene que tomar el producto, se tienen que hacer estudios en población, testeado con los organismos, los comités de ética, con los comités de control de drogas, manejo de sustancias en el país, y deben ser hechas las experiencias de manera científica. Ahora, acá parece que los únicos que tienen autorización para experimentar son los laboratorios y las firmas, las farmacéuticas poderosas. Tienen la libertad para experimentar con los pacientes de cualquier lugar del mundo, cualquier droga y cualquier vacuna. Pero cuando uno trae un producto económico, fácil de preparar,
que es un remedio casero, que lo puede hacer cualquier persona en su casa, como es el caso este del dióxido de cloro, va a tener todo en contra. ¿Se entiende? Va a tener todo en contra, porque la estructura del Estado y del gobierno ha sido creado para la forma que le viene bien a las grandes farmacéuticas. ¿Ok? Perfecto. Está creado a favor de ellos, no a favor de los remedios caseros que elaboraba mi abuela. Perfecto. O esta fórmula magistral que sacó Andreas Kalker. Es decir, va a encontrar todas las dificultades, pero no dificultades solamente de organismo de aparato estatal, sino también de estructuras psíquicas que están implantadas en el cerebro de todos los médicos y de la población, no solamente los médicos, de la población. La población ya tiene implantada cuestiones que si sale en televisión es bueno. Si no sale en televisión, hay que estar con cuidado, no se sabe qué es. Y ya se le carga todo un aspecto. Sí. Jorge Zamora, ya casi cerrando, antes de cerrar el programa, pues ya por la hora ya son las 1 de la mañana en Argentina, estamos en un streaming directo con el doctor. 1 de la mañana. Bueno, yo le pido disculpas a la cara de sueño que tuve en todo el programa. Y bueno, arranqué un poco más dormido, ahora estoy un poco más despierto, pero bueno. Bueno, mira, respecto del tema del CDS y las medicinas, entre comillas, alternativas, que debieran ser las naturales, sí. no nos olvidemos que la medicina alopática de los Rockefeller a partir del 1900 instala toda la industria petroquímica farmacéutica de ellos, Rockefeller, digamos, y los Carnegie en algún momento, por un tema de negocios simplemente, no para sanar a las personas. Es decir, el sistema que nosotros tenemos por sobre nuestras cabezas, que controla los estados prácticamente del mundo, no es una instancia para sanar enfermos, sino para enfermar sanos, porque ahí está el negocio. Por otro lado, cuando nosotros analizamos la estructura de estas industrias farmacéuticas multinacionales, nos damos cuenta de que es una farmacia, claramente. El presidente de Burundi, a propósito de todo este tema de la pandemia, echó a la OMS de su país y a los días apareció muerto. O sea, bueno, ¿de qué estamos hablando? El presidente de Tanzania, el químico de profesión, sospechando del mal uso de la PCR, porque convengamos que la PCR no es que sea un test que esté fallando, es un test que se está ocupando para algo que no debería ocuparse. Eso es básicamente. La PCR es un invento fantástico que siente un presidente antes y después de la biología molecular. Es un sistema que logra amplificar material genético para poder analizarlo, es una maravilla. Pero que se esté usando para determinar carga viral, cosa que su propio creador, el Nobel 1993, Caribullo, dijo que no era para eso. Ese es el tema de fondo. El presidente de Tanzania, sabiendo que esto estaba siendo utilizado de manera errónea, por decirlo suave, envía muestras de una cabra, papaya y otra cosa más para la PCR y resultó positiva. Y aquí viene un detalle. No es que haya dado positiva COVID-19, simplemente el material genético de la papaya fue amplificado, fue duplicado, nada más. No significa que detectaron un virus, significa que lograron amplificar la muestra, porque eso es lo que hace una PCR. ¿Se entiende? Entonces, ese es el tema de fondo finalmente. Entonces, ¿a qué voy finalmente con esto? Aquí estamos frente a un sistema que nos está colando una pandemia claramente fraudulenta, con un 0,006% de mortandad a nivel global, y claramente está tratando de meternos miedo constantemente para poder probablemente meter una vacuna que este español, y yo te invito a ver esos datos estadísticos, ya de alguna manera está determinando un precedente de que lo que está matando a los viejitos, a las personas adultas mayores, no es ningún virus, sino que algo que venía ya en la propia vacuna antigripal, y eso es un detalle, yo creo que es sumamente importante revisarlo. Adelante, Ramiro, lo que quieras decir. Sí. Respecto a esta situación que vos planteás, el tema es que ya lo impusieron, ya está. O sea, no, es como que, digamos, nosotros estamos hablando de esta situación y es como que somos los terraplenistas, ¿no? Estamos locos. Que estamos oponiéndonos a algo donde están todos de acuerdo, ¿ok?
Entonces, pasa a ser algo anecdótico y sin ningún tipo de significación para el conjunto global de la población, pasa a ser simplemente algo anecdótico, porque la realidad, sea verdad o sea mentira, ya está impuesta. O sea, hay una verdad que está impuesta. Entonces, no hay posibilidad de rebelarse contra esa mayoría que todos los días repiten como loros el mismo discurso de la pandemia. Entonces, y la justificación de la cuarentena. Entonces, con la cuarentena es como que se borraron las pruebas, por así decirlo, porque no hay modo de saber qué hubiera ocurrido si no hubiéramos hecho cuarentena, porque en realidad al imponer la cuarentena es que modificaron el terreno. No tenemos acceso a una población sin exposición a la cuarentena, salvo esas que vos mencionaste, la de Suecia y otros, pero que son países muy distintos y ya de hecho no se pueden comparar países entre sí. Pero sí, el porcentaje sigue siendo bajo, pero bueno, te dicen que son los éxitos de la cuarentena, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que no es así, pero bueno. Claro, Eh, digamos que está esto va. un terreno bastante complicado para poder determinar ciertas cosas. Por ejemplo, también el hecho de que las muertes, por supuesto COVID-19, no se hacen los peritajes de autopsia, por ejemplo, en gran parte del mundo. Claro, sí, Y sí, ahí bueno, también ahí, ahí se ha, to- se ha tocado varios puntos de la escenografía para que concuerde. ¿Mm? Y eso es un poco lo que estamos viviendo. Entonces, la población está hoy en día atrapada en esta situación impuesta y siente mucha angustia porque siente que no hay voces que pueda escuchar con cierta moderación y comprensión de la situación y que no la asuste más, ¿no? Porque bueno, cuando uno dice vamos a combatir este miedo, pero vamos a combatirlo con otro miedo más, y no sirve, porque es como que estamos tratando de llevarlo de un problema malo a otro peor. Sí, sí, mira, Entonces, hay una política mundial de postas de miedo. Por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, el miedo era el calentamiento global. ¿Quién habla del calentamiento global ahora? Nadie. Hasta que nos pongan otra cosa de moda, digamos, que logre vender, porque el miedo vende. Eso es. claro, claro, el miedo vende, exactamente. Entonces, el tema es apelar a la conciencia del sujeto democrático, libre, autodeterminado, autoorganizado, a los colectivos que construyen una relación no solamente con los hombres, sino con Dios, con la tierra, con el mundo y los reinos vegetales y animales, aquellos grupos que están trabajando por la salud animal, por cómo estamos tratando a los animales, que o sea, nosotros estamos viendo al mundo como con un antropocentrismo, pero como que el hombre es el centro del universo y no es así. Estamos habitando un planeta que es un órgano vivo, la Pachamama o Gaia, como le llaman. ¿Mm? Y tenemos un reino vegetal que lo hemos maltratado, hemos derribado bosques, todo, hemos destruido toda la naturaleza y hemos maltratado a los animales de corral, los animales selváticos, a todo, hemos domesticado y hemos liquidado todo. O sea, el principal virus de este planeta somos nosotros, somos grandes destructores. Y ahora tenemos que rever esa relación que tenemos, no solamente con nosotros mismos, que nosotros nos Sí, estamos quejando de unos seres gubernamentales que nos maltratan.
Pero ojo que entre todos estamos maltratando a todo el planeta y estamos llegando a esta situación que tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cuál es el próximo paradigma? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo seguimos? Seguimos con este ritmo de vida que era también, no iba a ningún lado, porque volvamos a la normalidad anterior. Y digamos, ¿cuál es el significado de estar todos los días subido arriba a un transatlántico, paseando por allí, o la explotación de los trabajadores a mansalva, la explotación de la tierra a mansalva, la explotación de los ríos, la explotación de los bosques, la explotación de los mares? Bueno, hay una situación que tenemos que rever. No está claro cuál es el destino del hombre y el propósito en relación con los demás seres vivos que habitan este planeta y que pertenecen a los otros reinos también. Tenemos que hacer un cambio de conciencia. Cielo. Como se dice, el hombre está entre la tierra y el cielo. Bueno, el hombre está entre la tierra y el cielo. ¿Ok? Una de las cosas más importantes respecto de la conciencia que tenemos que modificar es que efectivamente los seres humanos no hemos sido especialmente delicados con la naturaleza, eso es claro. Pero también tenemos que determinar que ciertos grupos económicos y ciertos sujetos, que no son más de 2000 probablemente en el mundo, que controlan religiones, gobiernos, multinacionales, corporaciones, bancos, etcétera, de alguna manera les sirve que nosotros seamos los culpables. Por lo tanto, esa conciencia tiene que pasar porque efectivamente el ser humano tiene que cambiar el paradigma, tiene que volverse responsable de lo que se está haciendo, pero también tiene que tomar en cuenta el hecho de que hay sujetos que están profitando de esto, directamente. ¿Te fijas? A través de lo que fue por mucho tiempo y ha sido por mucho tiempo el tema, por ejemplo, de la explotación del propio petróleo. El tema de las políticas, en el fondo, de invasión de países que tienen recursos, que son ricos en recursos naturales, supuestamente para llevarles democracia. ¿Te fijas? Entonces hay que cambiar muchas cosas respecto de la conciencia de las personas para poder entender que tenemos una responsabilidad, pero también hay sujetos que han profitado y están profitando de nuestra falta de responsabilidad. Bueno, Ramiro, yo creo que ahí Jorge ya quiere decirnos algunas palabras. Yo me despido por mi parte. Quiero darte las gracias, Ramiro, por haber estado acá. También Alejandro. Gracias, Jorge. Y los dejo invitados para mañana para una descodificación que vamos a hacer del sigilum, aquel lenguaje secreto de los controladores. Adelante, Jorge. Muy bien. Sí, bueno, gracias, Jorge Zamora. Sí, efectivamente, invitarlos para mañana a otro programa de contingencia. El día de hoy tuvimos un programa especial con la participación del doctor Ramiro Salazar, que, digamos, es una voz autorizada, un epidemiólogo argentino. Así que te damos las gracias, Ramiro, por tu tiempo. Sabemos que ya son las 10 de la mañana allá en Argentina, 12:10 de la noche acá en Chile. Agradecimientos especiales a Alejandro Correa, que nos permite salir al aire y que brinda el espacio para que contingencia este programa se pueda llevar a cabo. Estimado Ramiro, que no sea la última oportunidad, te vamos a dejar cordialmente invitado. Ojalá tú puedas invitar a otro par, ojalá un virólogo, y hacemos, ¿te parece? Otro streaming. ¿Ah? ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. Los miembros del equipo de epidemiólogos argentinos pueden participar en tu programa en otra oportunidad. Por supuesto. Lo ofrezco porque los podemos hablar. Hay profesionales muy importantes dentro del grupo y bueno, con mucho gusto pueden conversar contigo, con la audiencia y tomar con calma que esto recién empieza porque la imposición de este nuevo paradigma está recién comenzando. Así que hay un largo camino por delante para seguir trabajando. Efectivamente. Muchas gracias por tu tiempo, estimado Ramiro. Muchas gracias nuevamente. Decirle a nuestros auditores que nos vemos mañana nuevamente. Y, estimado, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Un saludo a todo el pueblo chileno. Saludos. Gracias. Igual a Argentina. Igual a nuestros hermanos argentinos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.